Y por tanto Herodes va a ser un rey muy perseguido. Todo el tiempo, a lo largo de su reinado, va a estar constantemente en la paranoia de que le quieren quitar el puesto y de que los judíos se quieren rebelar en su contra. Solo provisiones les dejaremos como testigos de que no por hambre ni por falta de alimentos encontramos la muerte, sino que fue una acción premeditada. Voy a llevar aquí a mi hermano de estrategias militares a que se dé un chapuzón en las aguas saladas del Mar Muerto. Excitante, muy excitante. Para poder entender lo que es Metzada, tenemos que hablar un poquito de historia. ¿Les parece bien? Vamos a retroceder, vamos a apretar el botón de la máquina del tiempo y vamos a retroceder un poco más de 2000 años al pasado. Hace 2100 años, más o menos, en la tierra de Israel había un estado judío independiente. Los judíos éramos independientes en nuestra tierra. ¿Desde cuándo? Desde la rebelión de los macabeos. En el siglo II a.C. tiene lugar la rebelión de los macabeos, en donde una familia de sacerdotes de Modín se rebelan en contra de la opresión de los griegos que estaban en ese momento gobernando en la tierra de Israel. Los griegos habían impurificado el templo y habían sometido al pueblo judío. Esa familia decide que ya no más, se rebela en contra de los griegos y ganan la guerra. Gracias a que ganan la guerra, nosotros hoy en día en el pueblo judío tenemos una fiesta que se llama Hanukkah, en donde recordamos la liberación del pueblo judío precisamente en ese periodo histórico y la liberación del templo. Hasta el día de hoy se sigue celebrando Hanukkah. ¿Qué significa Hanukkah? Inauguración o reinauguración ¿de qué? Del templo de Jerusalén. Y a partir de ese momento comienza un estado judío independiente que dura 100 años, que es el estado judío de los macabeos. Ese estado va a dejar de existir cuando lleguen los romanos a la tierra de Israel. Es decir, quien le quita al pueblo judío su independencia es el Imperio Romano. ¿Quién? Pompeyo. El general Pompeyo llega a la tierra de Israel y con sus soldados romanos invade la tierra de Israel. El estado macabeo deja de existir. ¿Qué es lo que no deja de existir? El anhelo del pueblo judío de querer ser un pueblo libre. Esa idea de que los judíos queremos tener un estado en nuestra tierra no la inventó el sionismo. Los judíos siempre hemos querido ser libres en nuestra tierra. Lo que hizo el sionismo fue darle un marco político a un anhelo que siempre ha existido en la historia del pueblo de Israel. Y por tanto, a partir de ese momento, se da la situación de que los judíos queremos ser libres en nuestra tierra, pero estamos sometidos bajo el Imperio Romano. Ahora, ¿cómo los romanos gobiernan cuando conquistan un territorio nuevo? Hay dos maneras de hacerlo. Está la manera directa y la manera indirecta. La manera directa consiste en que Roma decide que no confía en nadie de las personas que hay aquí a nivel local para designarla o gobernador o rey y trae gente directamente de Roma. Trae a alguien del Senado, un senador, y lo nombra aquí procurador o gobernador. Ahora, ese sistema tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Para Roma, que nunca va a poner en duda la lealtad de esa persona, porque es una persona romana, criada en Roma, en el Senado, que sirve única y exclusivamente a los intereses de Roma. ¿Cuál es la desventaja desde el punto de vista de Roma? No conoce el idioma de la gente, no conoce la cultura, no conoce la religión, el pueblo no lo conoce tampoco y lo ve como un extranjero, y por tanto, este sistema tiene una ventaja y una desventaja, pero el otro sistema, que es el de dominio indirecto, también tiene ventajas y desventajas. ¿En qué consiste el dominio indirecto? En no traer a alguien de Roma, sino en nombrar a alguien de aquí y decirle, tú ahora eres el gobernador o el rey o el procurador y lo que haces es estar aquí en nombre de Roma. Ahora, ese sistema, lo que era ventaja para el otro aquí es una desventaja y lo que era desventaja para el otro aquí es una ventaja. Porque ¿cuál es la ventaja en este caso? Es de aquí. Es local, conoce a la gente lo conoce, conoce el idioma, eso lo puede beneficiar a la hora de gobernar, cosa que en el otro caso no. ¿Cuál es la terrible desventaja? Que Roma siempre lo va a mirar con un poco de desconfianza, porque nunca va a saber del todo dónde está la lealtad real de esa persona, si está con su pueblo o está realmente con Roma. Estas son las dos maneras que tenía Roma de gobernar. ¿Qué es lo que va a hacer Roma en Israel? Va a ir alternando ambos sistemas.
En algunos periodos de la historia, Roma va a gobernar de forma directa y en otros lo va a hacer de forma indirecta. ¿Cómo comienza Roma a gobernar? De forma indirecta. Es decir, Roma va a nombrar a alguien local y le va a decir: tú ahora eres el rey de los judíos y tienes que gobernar la tierra de Israel en nombre de Roma, pero con cierta independencia, con cierta autonomía. Y va a nombrar a un rey. ¿Cómo se llama ese rey? Es un rey famoso. Herodes. El rey Herodes. Ahora, Herodes es judío, ¿sí? Herodes es judío. Ahora, la gente, ¿dónde conoce a Herodes? ¿De qué conocen por lo general la historia de Herodes? De la historia de la matanza de los inocentes. Herodes es el rey que se hace famoso no por la historia vinculada necesariamente al pueblo judío, que es lo que vamos a contar aquí en Masada, sino por la historia del cristianismo. Porque cuando nace Jesús, Jesús nace en los últimos años del reino de Herodes. Y Herodes perpetra la matanza de los inocentes. Se entera, porque llegan los Reyes Magos, según el relato del Evangelio, de que acaba de nacer el Mesías y le quieren ir a dar culto, y que el Mesías nació en Belén. Y Herodes, como le tiene miedo al Mesías y no sabe exactamente quién es, manda matar a todos los niños de Belén. Eso se llama la matanza de los inocentes. Por eso la familia de Jesús se escapa a Egipto. Y luego, cuando regresan, cuando muere Herodes. Y es ahí cuando Jesús se asienta en Nazaret. Y de esa manera Herodes es conocido también a nivel mundial. Es ese Herodes. Es el mismo Herodes que aparece en la historia cristiana, es el mismo Herodes que aparece en el Evangelio. Ahora, Herodes es nombrado rey en la primera etapa de dominio romano en la tierra de Israel. Y Herodes, que es judío, conoce perfectamente a su pueblo. Y sabe perfectamente que su pueblo, ¿qué quiere? Ser libre en su tierra. Y por más que él sea judío, ¿de qué se da cuenta Herodes? De que el pueblo en cualquier momento se va a rebelar en contra de Roma, porque va a querer recuperar su independencia. ¿Y contra quién se va a rebelar si se rebela en contra de Roma? Contra él. El primero que va a sufrir las consecuencias de una rebelión judía va a ser él. Pero él es judío, sí, pero él es un judío impuesto por Roma, que sirve a los intereses de Roma. Y por tanto Herodes va a ser un rey muy perseguido. Todo el tiempo, a lo largo de su reinado, va a estar constantemente en la paranoia de que le quieren quitar el puesto y de que los judíos se quieren rebelar en su contra. Es por eso que él toma la determinación de construir una fortaleza alejada de la mano del Señor, cerca del Mar Muerto, en el desierto, lejos de cualquier zona urbana, en donde él pueda protegerse a sí mismo y a los miembros de su familia ante una eventual rebelión del pueblo judío en contra de Roma, es decir, en su contra. Y es por eso que él construye la fortaleza de Metzadá, que de hecho, ¿qué significa Metzadá en hebreo? Fortaleza. Metzadá significa fortaleza, porque es una fortaleza sobre la cima de una colina en el desierto de Judea, en donde no hay prácticamente nada, imposible de conquistar, porque claro, hoy en día tenemos tres maneras de subir a Metzadá. La primera es el teleférico, que es por donde nosotros subimos. Estamos de acuerdo que hace 2000 años no había teleférico. La segunda es el camino de la rampa, en donde es muy fácil subir y en 10 minutos ya estás arriba. ¿Qué es lo que sucede? Que en la época de Herodes, el camino de la rampa todavía no existía. Lo van a construir 100 años después y en un rato vamos a explicar por qué. Y el tercer camino, que es el camino de la serpiente, que es el mismo camino que hace la gente a pie, por donde la gente sube también por el teleférico. De hecho, ahora cuando estábamos subiendo por el teleférico, vimos a gente subir a pie y bajar a pie por el camino de la serpiente. Por ese camino, que es el original, no se puede conquistar Metzadá. Y por tanto es una fortaleza prácticamente inconquistable. Ahora, ¿por qué la construye aquí? Para darse a sí mismo tiempo y también a su familia. En el caso de que los judíos se rebelen en su contra, él puede tener aquí un lugar en donde aguantar varios meses, atrincherado en la fortaleza, hasta que llegan las legiones de Roma, hasta que llegan los refuerzos y lo rescatan y sofocan la eventual rebelión. Ahora, y esto es importante explicarlo también, durante todo el reinado de Herodes, Herodes va a utilizar la fortaleza de Metzadá, pero no la va a utilizar como fortaleza. ¿Por qué? Porque si bien va a haber un descontento sobre la figura de Herodes, y si bien no van a querer mucho los judíos al personaje de Herodes,
no van a rebelarse de forma organizada, y como no se rebelan de forma organizada, no necesita atrincherarse en la fortaleza. Sin embargo, nosotros hoy en día conocemos la historia de los rebeldes que se atrincheran en Metzadá. ¿Cuándo pasa esa historia? 100 años después. Es decir, cuando nosotros venimos a Metzadá y contamos la historia de que aquí en Metzadá se atrincheran los últimos rebeldes judíos en la rebelión del pueblo judío en contra de Roma, eso pasa 100 años después de la muerte de Herodes, porque los judíos en el marco de esa rebelión aprovechan una fortaleza que ya existía. Y eso es lo que vamos a contar ahora. En paralelo aquí hay dos historias. Una, la historia de Herodes y cómo él en su paranoia construye una fortaleza y para qué la usa. Y dos, la historia que transcurre 100 años después, que es la historia de la rebelión. En Metzadá hay dos historias en paralelo y la gente a veces las confunde. Y por eso es importante comenzar con esta introducción. Vamos a ver dos historias en un solo lugar. La de Herodes y la de la gran rebelión del pueblo judío contra Roma. Preguntas. ¿Nunca nadie se rebela contra Herodes? Sí, se rebelan contra Herodes de forma local. Y de hecho Herodes sofoca también en el norte de Israel, en la región de Galilea, algunos intentos de rebelión. El tema de Herodes es que él aplicaba mano dura y por lo general no permitía que las rebeliones prosperen. En cuanto él detectaba un mínimo foco de rebelión en su contra, mano dura, mataba a sus enemigos. Ahora, esta historia de la matanza de los inocentes tiene que ver con eso. Cuando los cristianos cuentan en el Nuevo Testamento la historia de la matanza de los inocentes, ¿por qué Herodes mata a tantos niños? ¿Porque está loco? Sí. ¿Porque es un sádico asesino? Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué le molestan esos niños? Le molestan mucho. ¿Por qué? Porque según la tradición cristiana, ¿quién acaba de nacer? El Mesías. ¿Qué es Mesías en el judaísmo? Que significa rey. No significa salvador. He ahí la confusión. En el judaísmo el Mesías no te salva de nadie. En el cristianismo se cambió la teología y el Mesías te salva. Y es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esto no existe en el judaísmo. En el judaísmo Mesías, Mashiach significa rey. Es el que va a devolverle al pueblo judío la independencia. Ahora Herodes es judío y conoce esta historia. Y si acaba de nacer el Mesías, ¿qué significa? Que acaba de nacer el rey que lo va a reemplazar a él y por tanto es alguien que se va a rebelar en su contra y por tanto se tiene que deshacer de él. Pero no sabe quién es, entonces ¿qué hace? No le importa, mata a todos por si acaso. Ahora, Herodes se había casado con muchas mujeres. Una de ellas es descendiente de la dinastía de los Macabeos. Se llama Miriam Ahashmonait, de los Hashmonaim, de la familia de Modiín, que se rebela en contra de los griegos y crean un estado independiente. Quedaban todavía miembros de esa familia cuando Herodes gobierna. Y Herodes se casa con una de las descendientes de los Macabeos llamada Miriam, con la que tiene 2 hijos. Ahora, yo antes dije que el pueblo no aceptaba la legitimidad de Herodes para que gobierne sobre el pueblo judío porque había sido impuesto por una potencia extranjera. Pero, ¿qué es lo que empieza a ver el pueblo cuando Herodes se casa con Miriam y tiene 2 hijos? ¿Qué es lo que ven en esos 2 hijos? ¿Descendientes de quién? De Miriam, que es descendiente de quién? De los Macabeos, que se habían rebelado contra los griegos. ¿Y qué es lo que quería recuperar el pueblo? El estado macabeo que habían perdido por la llegada de Roma. Y por tanto el pueblo, ¿qué es lo que empieza a decir en las calles? Que en algún momento uno de los 2 hijos de Herodes, con sangre real, es decir, que tiene legitimidad popular para poder gobernar, va a reemplazar a Herodes. Eso llega a oídos de Herodes. ¿Cómo lo soluciona? Los mata. Mata a sus 2 hijos. A ese nivel llegaba la paranoia de Herodes. ¿Y a quién mata también? A Miriam Ahashmonait. No vaya a ser que por error vuelva a tener hijos con ella. Y por tanto la paranoia de Herodes llegaba a ese nivel que la gente lo odiaba. Ahora, la gente lo odiaba. ¿Y por qué no se rebelaron de forma organizada? Porque se da una situación social en la época de Herodes, que es que él, además de todo lo que dije que es, también era un gran arquitecto. De hecho, es conocido como el rey constructor. Y construye muchas cosas a lo largo y ancho de la tierra de Israel. De hecho, construye la fortaleza de Masada, construye una ciudad entera llamada Cesarea, el puerto de Keisaria, reconstruye el templo de Jerusalén. El tipo construye, construye y construye. Para construir, ¿qué necesitas? Mano de obra, gente. Y por tanto, ¿qué es lo que tenía la gente? Trabajo.
Y cuando la gente está bien económicamente, por más aspiraciones nacionales que tengas, vas a intentar aparcar momentáneamente esas aspiraciones, porque si tú te rebelas y sale mal, tienes mucho que perder. La gente, mientras tenga pan para darle a su hijo cada noche, va a mantenerse bastante estable en lo que tiene que ver con la rebelión. Y por tanto, con Herodes podemos ver esa dualidad, en donde por un lado la gente lo odiaba, pero lo odiaba realmente, porque era un desastre como rey, súper cruel, súper sádico, un asesino, un paranoico. Pero por otro lado, como construía, económicamente a la gente le iba bien. ¿Por qué? Porque la tierra de Israel económicamente florece. Y es por eso que lo que va a pasar después, es decir, una rebelión organizada en contra de Roma, en la época de Herodes no pasa. Porque hay que entender también el proceso sociológico de ese contexto histórico, en donde la gente económicamente no eran multimillonarios, pero había estabilidad económica. A pesar de eso, el tipo paranoico. Y por eso construye lo que vemos aquí. Ya no puede estar más salado porque no puede más. Hay un tema, yo no lo sé explicar bien, pero los químicos lo saben explicar bien, que es que por algún motivo la sal dentro del mar solamente puede llegar al 33% de concentración más o menos. 33,5, 34. Cuando ya supera ese límite, se acumula en la parte de abajo, se acumula en el fondo. Y por eso cuando tú caminas por el mar, no pisas arena ni tierra, pisas sal, piedras de sal, y luego flotan y salen a la superficie los bloques también. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a recorrer la fortaleza de Masada y vamos a intentar contar esas dos historias en paralelo. La historia de Herodes, construyendo aquí un lugar para esconderse, y luego, por supuesto, la historia de la gran rebelión del pueblo judío en contra de Roma. Fíjate, para poder entender, cuando caminamos por Masada, vemos que hay cosas que están reconstruidas y podemos ver esta línea negra, ¿la ven? Hay una línea negra aquí. Esta línea se llama la línea de restauración. ¿Qué significa restauración? Significa lo siguiente, que cuando llegaron los arqueólogos, todo lo que había abajo de esta línea es lo que se encontró original y todo lo que ahora vemos encima de esa línea es lo que los arqueólogos restauraron. Estas piedras no estaban aquí. Ahora, no es que las compraron en Temu o en Ikea, eran piedras que estaban aquí, tiradas, pero como escombros, y lo que hicieron los arqueólogos fue volverlas a colocar en su sitio. Para que nosotros entendamos qué es original in situ y qué es restaurado, colocaron la llamada línea de restauración, que la podemos ver, bueno, en casi todos los lugares. De hecho, podemos verla también ahí, podemos verla aquí, en todas partes. Menos en los lugares que no han sido restaurados, que también hay, que vamos a ver dentro de un rato. Entre todas las construcciones que hay aquí en la fortaleza de Metzadá, todas originales, ¿de acuerdo? Algunas reconstruidas, pero todas absolutamente originales, podemos ver una cantidad muy grande de construcciones de este tipo, que son rectangulares y todas son del mismo tamaño. Y la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿qué son estas construcciones? ¿Y cuál es la respuesta? Muy simple, son almacenes. Hay un montón de almacenes aquí en Metzadá, en donde se guardaba la comida. Pregunta, ¿por qué hay tantos almacenes en Metzadá? Aquí, en cada momento dado, no puede haber mucha gente. Y si no hay tanta gente, ¿para qué tantos almacenes? Hasta el punto de que parece incluso que hay más almacenes que gente en algunos momentos determinados de la historia. Muy simple, porque si el objetivo de este lugar es ser una fortaleza, y si el objetivo de este lugar es protegerse un grupo reducido de personas ante la posibilidad de que haya un asedio y tengan que soportar muchos meses, es evidente que tienen que tener comida. Y por eso construyen tantos almacenes. Aquí guardaban la comida. Claro, nosotros hoy en día, si queremos ir a comprar comida, si necesitamos algo, bajamos a la tienda y lo compramos. De hecho, en aquella época, en la época del Segundo Templo, hace 2000 años, también la gente que vivía en la ciudad no tenía ningún problema en bajar al mercado y comprar lo que necesitaba. Pero cuando alguien está aquí, alejado de cualquier centro urbano, en medio del desierto de Judea, al lado del Mar Muerto, no tiene tiendas cerca. Y por tanto necesita atesorar en este lugar muchísima comida, que además la comida se conserva en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo que mucha gente cree, que es que el calor puede estropear la comida, precisamente la región climática, que es muy seca, en donde hay poca humedad, que es la región en la cual nos encontramos, favorece el mantenimiento de la comida de aquella época. ¿Qué guardaban aquí? Principalmente granos, cereales, que es lo que se comía en aquella época. Y por tanto, cuenta Flavio Josefo
que es el principal historiador del cual conocemos la historia de Metzadá, del cual vamos a hablar también dentro de un rato, que aquí había comida suficiente para soportar un asedio prolongado. Ahora podemos entender mejor por qué esta era la fortaleza de Herodes y además por qué luego los rebeldes judíos, 100 años después, van a utilizar esta fortaleza. No les faltaba comida, estuvieron atrincherados aquí durante mucho tiempo, tuvieron muchos problemas. La comida no era uno de ellos, principalmente por las construcciones que vemos aquí, que, como vemos, así como vimos hace un rato, también aquí hay una línea de restauración. Es decir, lo que hay abajo original, lo que hay arriba reconstruido. Miren, para que vean la diferencia, esto que vemos aquí también es un almacén, pero no hay línea de restauración. ¿Por qué no hay línea de restauración? Porque no hay restauración. Y de hecho se puede ver claramente la diferencia entre lo que se encontró in situ y lo que luego decidieron restaurar. ¿Por qué lo hicieron así? Para que veamos la diferencia. En algunos lugares hay restauración, en otros lugares no hay restauración. Miren, como dijimos antes, Herodes sí utiliza la fortaleza de Masada, pero no la utiliza como fortaleza, porque nadie se rebela en su contra, por lo menos no de forma tan generalizada como va a pasar luego con la gran rebelión del pueblo judío en contra de Roma. ¿Para qué la utiliza? La utiliza como balneario, la utiliza para pasar aquí sus vacaciones de verano. ¿Por qué? Porque ya en la época de Roma, hace 2000 años, se sabía que esta zona del país tenía propiedades diferentes que eran positivas para el desarrollo de la salud del ser humano. Hoy en día, las cremas del Mar Muerto, hoy en día los tratamientos con los minerales y con las sales del Mar Muerto son muy conocidos, pero ya en aquella época se sabía que la gente, por ejemplo, con problemas de piel, podía venir a este lugar, meterse al Mar Muerto, utilizar el barro, utilizar las sales como no solamente cosméticos, sino también cuestiones para la salud. Y por tanto Herodes, cuando se da cuenta de que construyó una fortaleza y no la tiene que utilizar, lo que hace es utilizarla como palacio de verano. Y además invita aquí a la gente, trae a la gente para que él pueda presumir de lo que construyó en el desierto. Y de hecho, podemos ver que aquí hay una maqueta, pero luego vamos a ver el original, que en Masada, en una de las laderas, en este caso la ladera del norte, Herodes construye una de las construcciones más impresionantes, no solamente de aquí, sino de toda la tierra de Israel, que es un palacio que está hecho de 3 pisos. Podemos ver aquí un piso, otro piso y otro piso. ¿Qué es esto? Es el Palacio del Rey. Nosotros estamos ahora aquí, en este rectangular. Estas paredes que vemos aquí, por ejemplo, esta pared que vemos aquí, es esta pared que tengo yo aquí atrás. Esta pared que vemos aquí, es esa pared que podemos ver aquí. Y esta era la recámara del rey. El tipo aquí dormía, pero no estaba solo. Había otras recámaras en donde también él traía a sus invitados. Y esto es una de las mayores construcciones arquitectónicas de la antigüedad. Lo que hace Herodes aquí es impresionante. Utiliza la ladera del monte para construir un palacio con 3 pisos. Herodes, y esto es válido para un montón de cosas que él construye, no es de las personas que permiten que las condiciones topográficas o naturales se interpongan en sus planes. Por ejemplo, en Cesarea él quiere un puerto, no hay bahía natural, la construye. Él quiere ampliar el recinto del monte del templo. ¿Cómo amplías el monte? Trae paredes, las cubre, construye sobre ellas una explanada y de hecho eso es lo que da origen al actual Muro de los Lamentos, el cótel, y a la actual explanada que en aquella época era del templo y luego de las mezquitas. Lo mismo pasa aquí con Masada. Él construye un palacio sobre la ladera natural de la colina de Metzadá. Sí, todo aquí es original. Como dije, esta es la recámara del rey. No toquen nada, tengan cuidado porque cuenta la leyenda que murió de sífilis. Y es una enfermedad contagiosa, así que con muchísimo cuidado. Ahora miren, antes dijimos que esta era la recámara del rey y él construye aquí un balcón. Miren lo que se ve desde este balcón. Primero, una vista espectacular del desierto de Judea, del Mar Muerto, y aquí abajo podemos ver en esa dirección los otros 2 pisos que también conformaban el palacio. Donde está caminando esa gente ahí es el piso de abajo, el piso intermedio, y aquí estamos en el piso de arriba, en donde podemos ver este semicírculo que era también un balcón, en donde estaba la recámara real. Herodes se levantaba cada mañana y esto es lo que veía.
Como dije, mientras Herodes no tiene que utilizar esto como refugio, como fortaleza, lo utiliza como balneario para atraer aquí a la gente, para pasar sus días de verano y, por tanto, todo lugar en donde habitaban los romanos en aquella época y los romanos pasaran cierto tiempo, tiene que haber algunas infraestructuras de ocio, algunas instalaciones de ocio. Y en el Imperio Romano eran muy famosos y muy comunes los baños romanos. Baños romanos que hoy en día han dado origen a lo que llamaríamos, por ejemplo, el spa, con saunas, con piscinas. Los romanos lo inventaron y, por tanto, Herodes construye, si bien no del nivel de las grandes ciudades romanas, porque estamos en una fortaleza en medio de la nada, pero la construcción que podemos ver aquí dentro era la construcción en donde estaban ubicados los baños romanos. Una sala caliente, una sala fría, una sala templada. Y aquí se puede ver cómo se conservan mejor las paredes, que son originales. Podemos ver, por ejemplo, la línea de restauración. Significa que todo lo que había abajo es original. Y podemos ver cómo las paredes estaban recubiertas de ese yeso blanco. Y en el yeso blanco lo que hacían era pintarlo, para que se vea colorido, para que esté un poco más decorado. Miren, esta es la colina de Metzada, ¿cierto? La podemos ver ahí, de hecho, podemos ver aquí el palacio de Herodes en donde acabamos de estar, ¿cierto? Aquí podemos ver la recámara del rey y los 3 pisos. ¿Estamos todos de acuerdo? Y arriba, la planicie de Metzada. Ahora, si nosotros nos fijamos, alrededor está lleno de desierto. Y de hecho, las colinas del desierto de Judea están más elevadas que la planicie de Metzada. ¿Quién se da cuenta de esto? Herodes. Y Herodes dice, hay un problema de agua importante aquí. Porque si tú te diste cuenta, Herodes hace 2000 años también se dio cuenta. Pero tiene fácil solución. Herodes era un experto de la arquitectura y sabía hacer muy bien acueductos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Muy simple. En invierno llueve. Llueve de forma torrencial, entonces basta con que llueva 2, 3, 4 veces mucho para poder agarrar el agua de lluvia y si podemos almacenarla en lugares oscuros, tenemos agua para todo el año. ¿Cómo funciona? Llueve, imagínense que llueve en las colinas y miren lo que pasa con los canales que construye Herodes. Miren, acérquense y miren lo que sucede. ¿Hacia dónde va el agua? Se transporta en dirección a esos agujeros que tú viste en la roca, que son cisternas. Construye decenas de cisternas para poder almacenar el agua. Y es muy simple, porque por una cuestión de gravedad, el agua, miren, en la antigüedad tú no puedes transportar agua de abajo hacia arriba. No tienes el sistema tecnológico para hacerlo. Pero sí puedes transportar agua de arriba hacia abajo. Si estás arriba, construyes canales para transportar el agua hacia abajo y súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es hacerlo bien y ya está, y la guardas y tienes agua para todo el año. Y la pregunta es, desde esas cisternas que vieron que están abajo en la montaña, ¿cómo subían el agua a la planicie de Metzada? Esas sí la subían a mano. Ahí sí había un esfuerzo físico, es decir, iban con cubos, agarraban el agua y la transportaban de forma manual, físicamente, hacia aquí. Y de hecho aquí podemos ver también una cisterna gigantesca. Esto que vemos aquí es una cisterna gigantesca. Ojo, aclaración, no es un pozo de agua, es un aljibe. Es un lugar en donde se guarda, se almacena el agua, porque aquí no hay acuíferos. Y por tanto, por más que excaves, no vas a encontrar nunca el agua. Aquí lo único que puedes hacer es almacenar el agua. Estamos ahora en la sinagoga de Masada. Ahora la pregunta que surge y que mucha gente se hace es, pero Ariel, ¿Herodes construyó aquí una sinagoga? Él era judío. Entonces podríamos pensar que sí, pero no. Herodes no construye aquí una sinagoga porque, como dijimos, él utiliza este lugar para traer a las delegaciones de Roma y enseñarles y presumir de lo que él logró hacer en mitad del desierto. Y por tanto esa gente no necesita una sinagoga. Entonces, ¿de cuándo es esta sinagoga? Muy simple. Terminamos la historia de Herodes. Herodes no tiene que utilizar este lugar como fortaleza. Pasa el tiempo, Herodes muere. Aquí se mantiene una guarnición romana. Ahora, ¿se acuerdan al principio que yo dije que Roma tenía 2 maneras de gobernar un territorio? La forma indirecta y la forma directa. Herodes es indirecta, porque no es Roma de forma directa, sino a través de Herodes. Cuando muere Herodes, cambian de sistema. Resumiéndolo, comienza una etapa de gobernadores, de procuradores, llegados directamente del Senado de Roma. Cuando llegan procuradores,
la situación en la tierra de Israel cambia. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque la gente se queda sin trabajo. El que construía era Herodes y ahora ya no tienen nada que perder. Y segundo, podríamos decir que a Herodes lo veían como uno de su pueblo, a pesar de todo, y estaban más o menos dispuestos a tolerarlo en determinadas circunstancias, pero cuando llega un senador directamente de Roma, ya no. Ese tipo no tiene nada que ver con Israel y por tanto, ahora sí comienzan las rebeliones. ¿Qué es lo que hace Roma cuando hay una rebelión? Cambia de procurador. Cuando viene un procurador nuevo, intenta aplicar la mano dura, porque entiende que si hubo una rebelión o un intento de rebelión es porque el anterior no hizo lo suficiente y eso genera en el pueblo un estado todavía de mucha más frustración y hace que el pueblo se rebele todavía más. ¿Y qué es lo que hace Roma? Lo cambia y así sucesivamente. Y se da una circunstancia durante las siguientes décadas en donde de procurador en procurador la situación se vuelve cada vez más inestable. Uno de esos procuradores es famoso, Poncio Pilatos, que es el procurador que condenó a muerte a Jesús de Nazaret. Bueno, así llegamos al año 66, casi 100 años después del reinado de Herodes. Ahora sí, de forma organizada, comienza la rebelión del pueblo judío en contra de Roma. Una rebelión que va a durar 7 años, del 66 después de Cristo al 73 después de Cristo. En esta rebelión, en el año 70, los romanos destruyen el templo de Jerusalén, el día 9 del mes de Av, Tisha B'Av. Y desde el 70 al 73, un grupo de rebeldes que deciden no rendirse, vienen y se atrincheran en Metzadá. ¿Por qué aquí? Porque ya existía. Había una pequeña guarnición de soldados romanos, muy pocos, ellos eran más o menos 1000, llegan, los expulsan y se quedan atrincherados en este lugar. Y aquí van a estar durante los siguientes 3 años. Ellos construyen la sinagoga, porque ahora sí son judíos del pueblo que necesitan una sinagoga. Ellos construyen un poco más de viviendas, porque antes había una guarnición romana, no hacía falta tanta casa, ahora sí. Vienen los rebeldes con sus familias, con sus mujeres, con sus hijos. Parte de la estructura de los baños romanos que vimos las adaptan para construir baños rituales judíos, lo que en hebreo se llama mikve, y ellos van a vivir aquí durante los siguientes 3 años, hasta que Roma se da cuenta de que todavía queda un foco rebelde en Judea que no ha sofocado, que es Metzadá. Y vienen y comienza aquí el último episodio en la gran rebelión del pueblo judío contra Roma, que es un episodio dramático en el año 73. Es tan dramático que el líder de los rebeldes, cuando ve que Roma está a punto de entrar, y ahora vamos a ver cómo Roma logra llegar a la fortaleza de Masada y cómo logra estar a punto de realizar el asalto final, Eleazar ben Yair, el líder de los rebeldes, de los celotes que se habían atrincherado aquí en la fortaleza de Masada, reúne a los padres de familia en la casa de reunión. ¿Cuál es la casa de reunión de Metzadá? ¿Cómo se dice casa de reunión en hebreo? Beit Knesset, casa de reunión. ¿Qué es Beit Knesset? Sinagoga, es decir, el lugar en el que nosotros nos encontramos. Y ante el asalto inminente de Roma, Eleazar ben Yair pronuncia frente a todo el pueblo un discurso que se va a convertir en uno de los discursos más épicos y más famosos de la historia. Palabras de Eleazar ben Yair antes de que lleguen los romanos y asalten la fortaleza de Metzadá. Valientes hermanos, hace tiempo hemos llegado a un acuerdo de no someternos a los romanos, como tampoco a otras fuerzas que quieran dominarnos. Solo ante Dios nos rendimos. Solo Él gobierna al hombre con la justicia y la verdad. Ha llegado la hora de realizar nuestras aspiraciones sin caer en la deshonra. Cansados de la esclavitud, no elijamos otra con terribles castigos. Este será nuestro destino si caemos vivos en manos de los romanos. Fuimos los últimos en rechazarlos y seremos los últimos en combatirlos. Pienso que Dios hizo justicia con nosotros al otorgarnos la posibilidad de caer y morir como héroes libres. Está en nuestras manos el poder elegir una muerte heroica, nosotros, junto a nuestros seres queridos. No podrá nuestro enemigo impedirlo, a pesar de su anhelo de apresarnos vivos. Tampoco nosotros podemos apresarlos. Por lo tanto, que mueran nuestras mujeres
antes de ser profanadas, que mueran nuestros hijos antes de experimentar la esclavitud. Qué felices seremos de llevar nuestra independencia a los sepulcros y destruyendo con el fuego la fortaleza y todo lo que dentro de ella se encuentra. Doloridos y decepcionados quedarán los romanos al no poder atraparnos vivos y al comprobar que no gozarán del botín. Solo provisiones les dejaremos como testigos de que no por hambre ni por falta de alimentos encontramos la muerte, sino que fue una acción premeditada, prefiriendo una muerte de libres a una vida de esclavos. Vayamos a la muerte antes de ser esclavos del enemigo. Libres quedaremos al abandonar este mundo, nosotros, nuestras mujeres, junto con nuestros hijos. Miren un detalle importante, además del suicidio colectivo, del cual vamos a hablar enseguida. Solo provisiones les dejaremos como testigos de que no por hambre ni por falta de alimentos encontramos la muerte, sino que fue una acción premeditada, es decir, los almacenes que vimos hace un rato. Había comida aquí. No es por desesperación que deciden quitarse la vida, es por una cuestión ideológica. Es gente que toma la determinación terrible de quitarse la vida mientras todavía son libres como última acción de libertad antes que esperar a que lleguen los romanos y los asesinen, los conviertan en esclavos, violen a sus mujeres y los obliguen a asimilarse a aquellos que sobrevivan a la cultura romana. Y ese dramático discurso, épico, discurso de Eleazar ben Yair, fue dicho aquí, entre estas paredes, la sinagoga de Masada, el Bet Knesset, la casa de reunión, unos minutos antes de que entren los romanos por la puerta y realicen el asalto final a la fortaleza de Masada. ¿Cómo lo hacen esto? ¿Cómo toman la determinación de llegar a un suicidio colectivo? Dijimos, por un tema ideológico. Es gente que prefiere morir de pie antes que vivir una vida entera arrodillados. Era gente que tenía una identidad judía muy poderosa. ¿Qué es lo que hace Eleazar ben Yair? Aquí se toma la determinación de hacer lo siguiente. Cada padre de familia, cuando escucha el discurso de Eleazar ben Yair, va a estar a cargo de matar a los miembros de su familia. Con lo terrible que suena y con lo horroroso que suena, y una vez cada padre de familia mata a los miembros de su familia, cada uno tenía aquí un cuchillo, ellos iban con un puñal, con el cual también peleaban en contra de los romanos, quedan 10 personas, que son los 10 padres de familia principales. ¿Cómo lo hacen? Echan suertes, hacen un sorteo, escriben el nombre de cada uno de ellos en una piedra, para que la persona que salga escogida sea la responsable de matar al resto de los 9, y cuando queda solamente una, la última, esa persona se quita la vida. ¿Y por qué estoy contando esta historia aquí? Porque aquí al lado hay una habitación igual que esta, en donde se han encontrado en las excavaciones arqueológicas de aquí de Masada 10 piedras de la época de la rebelión de Masada, en donde en cada una de esas 10 piedras hay 10 nombres en hebreo de 10 hombres diferentes, que además una de esas piedras tiene el nombre nada más y nada menos que el de Eleazar ben Yair, que es el líder de la rebelión, el que pronuncia el discurso que yo acabo de leer. Es decir, aquí podemos ver que hay una relación directa entre las fuentes históricas, porque ¿de dónde conocemos esta historia? De Flavio Josefo, que es el mismo que nos cuenta todo el proceso histórico de Herodes y el que nos habla de la rebelión. De hecho, él tiene un libro que se llama Las guerras de los judíos, en donde nos detalla, sin ahorrar absolutamente ninguna información importante, cómo se desarrolló la rebelión entre el 66 y el 73. De hecho, Flavio Josefo no se llamó siempre Flavio Josefo. Su nombre original es Yosef ben Matitiau, uno de los líderes de la rebelión, que luego cambia de bando, decide salvar su vida, se va a Roma, adopta un nombre romano, Flavio Josefo, y empieza a escribir. Gracias a eso, hoy en día conocemos la historia. Pero es que además, la arqueología ha encontrado aquí 10 piedras que confirman el relato de Flavio Josefo. Y aquí, desde este lugar, podemos ver abajo,
en donde está el desierto de Judea, restos de los campamentos romanos. Podemos ver ahí esa muralla construida cuadrada y aquí abajo una un poco más pequeñita, que está justamente en donde pasaba la muralla que habían construido los romanos para realizar aquí un asedio y un sitio total, es decir, un bloqueo de Metzadá para que nadie pueda escaparse. Se habían establecido aquí una legión entera que durante 7 meses asedian la colina de Masada. Y ahora vamos a ver cómo hacen para poder subir a la colina de Masada, porque al principio, ¿qué dijimos? Que este lugar es prácticamente inconquistable. Hoy en día tenemos teleférico, hoy en día tenemos el Camino de la Serpiente, el teleférico no existía, el Camino de la Serpiente es un camino muy angosto, no se puede conquistar por ahí, y por tanto deciden construir un camino alternativo para poder, a través de él, subir a la colina de Masada y realizar el asalto final. Podemos ver aquí estas piedras, que parece que son piedras que están aquí al azar, pero en realidad si nos fijamos, son todas más o menos parecidas y tienen el mismo tamaño. Significa que no son piedras originales, sino que son piedras trabajadas. Estas piedras son la munición de las catapultas de hace 2000 años. ¿Y por qué están aquí? Porque precisamente en este lugar es por donde entran los romanos. Miren esto. Aquí podemos ver que hay una especie de balcón que está colocado a propósito para que nosotros desde aquí podamos mirar hacia abajo. ¿Y qué es lo que vemos si miramos hacia abajo? Podemos ver aquí esta acumulación de piedras, que es nada más y nada menos la rampa que construyen los romanos para poder realizar el asalto final a la fortaleza de Masada. Esta rampa es una rampa por la cual hoy en día todavía se sigue pudiendo subir a la fortaleza, se tarda 10-15 minutos a pie en buen estado físico. ¿Cómo lo hacen? Se dan cuenta de que no pueden subir, pero tienen que subir, y por tanto comienzan a construir la rampa. Traen troncos de la región de Galilea y piedras y arena junto con tierra del desierto de Judea y van colocando capas, troncos tierra, troncos tierra, troncos tierra, troncos tierra. Los troncos todavía se pueden ver. Y cuando la rampa alcanza una inclinación del 51%, ahora sí comienza el asalto. Y es en ese momento en que Eleazar ben Yair, cuando ve que ya no hay vuelta atrás, cuando ve que ya el destino está sellado, que reúne a la gente en la sinagoga y les pronuncia el discurso. De tal manera que cuando se produce el asalto y llegan, nadie ofrece resistencia, porque todos habían tomado la determinación de quitarse la vida antes de caer vivos y ser esclavizados en manos de los romanos. Acuérdense de que pueden aquí en la caja de descripción anotarse a la Academia de Judeohistoria, en donde hay varios cursos publicados, y si quieren venir a recorrer la tierra de Israel conmigo, con un humilde servidor que les habla, pueden anotarse a los viajes de Judeohistoria, exclusivos para la comunidad de Judeohistoria, aquí, en la caja de descripción. Los espero en Israel. Miren, una de las cosas, uno de los mensajes, estaba aquí contándole a mi hermano estrategias militares, de por qué la gente viene a Masada hoy en día, a Metzadá. Primero, porque es historia del pueblo judío y tenemos que venir aquí a conocer nuestra historia. Pero segundo, porque queremos hacer relevante esta historia. Nuestros antepasados aquí terminaron de forma trágica, dramática su historia. Y nosotros venimos aquí con un lema, que es Metzadá lo tipol shenit, en hebreo, que significa Metzadá, Masada, no volverá a caer. Venimos aquí con la ideología de que nuestros antepasados decidieron morir de pie antes que vivir arrodillados, para reivindicar que hoy no tenemos que tomar esa dramática decisión y podemos vivir de pie. No tenemos que decir si queremos morir de pie o vivir arrodillados. Aquí vinimos a vivir de pie. Y eso es lo que representa el actual Estado de Israel. Metzadá lo tipol shenit. Metzadá no volverá a caer. Bueno, Ariel, me has traído a uno de los lugares donde ocurre una de las batallas del Imperio Romano más importantes de nivel logístico. Mesada. Esto en lo alto de una montaña, en un lugar agreste, en medio del desierto, condiciones muy duras para vivir, y las legiones romanas deciden venir hasta aquí para acabar con un grupo de judíos. ¿Esto cómo puede ser? Bueno, imagínate lo importante que era para Roma sofocar esta rebelión. Es decir, no eran 4 muertos de hambre
que se habían atrincherado en la cima de un monte en el desierto de Judea. Para Roma, estos rebeldes que se habían atrincherado aquí representaban una amenaza real, porque Roma invierte tiempo, invierte recursos, invierte dinero, invierte una legión entera en llegar hasta Metzadá y sofocar la rebelión para que ya no haya focos rebeldes en la tierra de Israel, lo cual nos da una indicación realmente de cómo Roma interpretaba a este tipo de personas. Solamente con ese factor de que traen aquí a una legión entera, te das cuenta de que aquí había una amenaza real y muy importante para el Imperio Romano. La verdad que cuando hemos estado viendo todo lo que nos has enseñado, es alucinante ver el tema de la rampa. Construir una rampa para luego con un ariete romper las puertas y entrar aquí adentro. Es una auténtica proeza de logística militar de la época antigua. ¿Cuánto tiempo hace de ello? Esto fue en el año 73 después de Cristo, es decir, estamos hablando de algo que pasó hace casi 2000 años. Y a mí me gustaría preguntarte a ti, que eres experto en estrategias militares, ¿qué podemos o qué pueden los ejércitos del mundo aprender de esto? O por lo menos de la estrategia. Es evidente que a nivel tecnológico se ha avanzado muchísimo con respecto a hace 2000 años, pero no sé si quizás se pueden extraer algunas lecciones de lo que sucedió aquí, de cómo los romanos invierten tiempo, recursos para poder asaltar la fortaleza de Masada. Un asalto que al final no se produjo, porque como vimos, ellos prefirieron quitarse la vida, pero por lo menos sí se planificó. Hay una cosa que en la historia está siempre patente en el mundo militar. Siempre que se crea algo, algún tipo de arma o algún tipo de defensa, el creador de esta cree que es invencible. Cree que su fortaleza, su castillo, su masada, no se puede conquistar. Pero siempre va a aparecer, a lo largo de la historia, algo que se va a crear, se va a construir, capaz de sobrepasar esas defensas. Con lo cual, siempre el defensor tiene que estar pensando cómo reforzar sus defensas, cómo trabajar con ellas, para que el enemigo no pueda conquistarlo. Aquí el pueblo judío perdió. Aquí los romanos ganaron. Lamentablemente, a lo largo de la historia, esto es algo que yo siempre cuento, los judíos no tenemos muchas victorias heroicas de las cuales nos podamos enorgullecer, y es precisamente por eso que la narrativa que contamos aquí hoy en día es una narrativa que intenta darle la vuelta a esta historia. Hoy en día estamos aquí, en el Estado moderno de Israel, con la bandera de Israel, y fíjate, no sé si tú sabes, seguramente sí, se lo cuento también a la gente, muchas unidades del ejército de Israel, cuando vienen a hacer la ceremonia oficial de graduación, vienen aquí, vienen a Masada. ¿Por qué vienen aquí? Por lo que representa este lugar. Es un símbolo. Es un símbolo de la identidad del pueblo de Israel. Es un símbolo de que, a pesar de que es verdad que los valores han cambiado, y es verdad que hoy en día quizás podemos encarar el relato de Masada desde varios aspectos, y no solamente desde el heroísmo que los romanos vieron hace 2000 años, es evidente que al venir aquí, al traer aquí a los soldados del ejército de Israel que van a dar la vida por su pueblo, están queriendo crear un relato en torno a lo que sucedió aquí en Masada, que es lo mismo que dijimos hace un rato, que es que aquí hubo gente que tuvo que dar su vida por el pueblo judío antes de caer y ser humillados por los romanos y por sus enemigos, y en cambio hoy en día tenemos la suerte y el privilegio de decidir cómo queremos vivir. Ellos tuvieron que decidir cómo morir. Nosotros hoy, en el Estado de Israel, Metzadá lo tipol shenit, Masada no volverá a caer, Am Israel Hay. Rabí Yohanan ben Zakkai se alía con Roma, igual que Flavio Josefo, que se alía con Roma. El tema es que desde el punto de vista del relato, Rabí Yohanan ben Zakkai se alía con Roma para luego rescatar al judaísmo de la desaparición, y Flavio Josefo, Yosef ben Matitiau, se salva a sí mismo. Y de hecho, los relatos mitológicos que hablan de cómo se salvaron son iguales también. Flavio Josefo dice que Vespasiano se va a convertir en César. Y para poder salvarse, Rabí Yohanan ben Zakkai dice que Vespasiano se va a convertir en César también. Y como los dos aciertan, y se cumple la profecía de los dos, les perdonan la vida. Tanto a Flavio Josefo como a Rabí Yohanan ben Zakkai. Y por tanto, sí, es cierto que hoy en día podríamos tildarlo de traidor a Flavio Josefo, pero entonces, ¿cómo tratamos a Rabí Yohanan ben Zakkai? No es tan simple.
La historia es más compleja que traidor o no traidor. Tiene muchos matices, hay una gama de grises en el medio, pero yo estoy de acuerdo en que es problemático lo que hace Flavio Josefo. Es complicado. Y si no fuera por él, hoy en día no tendríamos la historia, no sabríamos qué pasó. Porque el tipo cuando va a Roma, ¿por qué se llama Flavio Josefo? Porque Tito y Vespasiano eran de la familia Flavia. Y por tanto la familia Flavia lo adopta. Él es Josef ben Matitiau. El Josef lo conserva, Josefo en latín, de la familia Flavia. Flavio Josefo. Y en Roma va a escribir libros. Los dos más importantes son Antigüedades judías y Las guerras de los judíos, en donde habla de esta rebelión, de la gran rebelión del pueblo judío en contra de Roma. Todo lo que sabemos de la gran rebelión, o casi todo, lo sabemos gracias a él.